Celebramos, mis queridos hermanos, el segundo domingo de Cuaresma. Seguimos avanzando en nuestro camino hacia la santidad, hacia la meta que es la Pascua. Por eso, con mucha fe, con un corazón dispuesto, iniciemos como hermanos esta Eucaristía donde nos unimos desde distintos lugares, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, a través de las diferentes emisoras de radio que siguen la transmisión de TV Familia, a través de las redes sociales. Sean bienvenidos todos y celebremos el encuentro con Dios. De ti mi corazón me habla diciendo, busca su rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, quien nos invita a este camino penitencial, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amados hermanos, buscar el rostro de Dios significa alejarnos de aquello que nos impide contemplarlo. Pidamos perdón al Señor por las veces en que le hemos fallado y le hemos ofendido. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, compadécete, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, compadécete, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, compadécete, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu, para que podamos alegrarnos en la contemplación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía. Por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres, y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham creyó
cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es Mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de los que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios en este segundo domingo de Cuaresma, denominado el Domingo de la Transfiguración, tiene varias cosas importantes para nuestro camino cuaresmal, sobre todo para ir reflexionando respecto a los aspectos más importantes de este santo tiempo. Y hoy la palabra de Dios nos ubica una montaña. Primero, geográficamente nos había ubicado el domingo pasado un desierto. Ahora cambia de localidad y nos ubica en una montaña, en un monte. La montaña siempre es signo del encuentro con Dios y de la presencia de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento Dios va a dar la ley y va a hacer una alianza con su pueblo, manda a Moisés que suba a la montaña del Sinaí. Y la montaña implica esfuerzo, sacrificio, implica herramientas, ¿no? Si yo voy a subir el Ávila, por ejemplo, que es el cerro hermoso que domina toda la ciudad de Caracas, yo no voy a subir, ¿verdad? Dependiendo el clima, si está haciendo mucha lluvia, yo no voy a subir en short y en unos zapatos resbalosos porque sé que la lluvia me va a perjudicar. O lo contrario, si está haciendo sol, no me voy a ir, ¿verdad? Con una sotana, ni mucho menos con una cosa manga larga, ¿verdad? Y todas esas cosas. Sino que tengo que llevar un bastón que me sirva de herramienta, de apoyo, porque habrán lugares escabrosos. Tienes que llevar agua suficiente, no vaya a ser que te dé una deshidratación a mitad de camino, porque uno no puede subir a lo loco una montaña tan alta, tan empinada, tantas horas, ¿no? Igualmente tienes que llevar tus equipos, y más si te vas a quedar, y todo eso pues implica una preparación. Pues la Cuaresma es preparación, y hoy se nos pone una montaña, y subir la montaña implica esfuerzo, preparación y a la vez llevar ciertas herramientas, ¿no? Entonces Moisés se encontró con Dios en el Sinaí y Dios le dio la ley. Por ejemplo, el profeta Elías manifestó la gloria de Dios en el monte Carmelo. Él subió la montaña y allí se enfrentó a los sacerdotes de Baal y les demostró que Dios tiene el poder supremo e hizo bajar fuego del cielo, que devoró el altar, la víctima y todo lo que había ahí frente a los sacerdotes de Baal, que por más que entraron en trance y lloraron y suplicaron y hicieron tantas cosas, no pasó nada. Demostrando así el poder de Dios. ¿En dónde? En un cerro. En el Evangelio, cuando Jesús tenía necesidad de encontrarse con Dios, de orar, de estar a solas, subía a la montaña. En este caso sube, pero no sube solo, sino que se lleva a Pedro y Santiago y Juan, que dentro del grupo de los 12 son considerados como especiales para Jesús. Son aquellos a los que Jesús les revela un poquito más. Y dice que mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Un anticipo de lo que será la resurrección, una prueba, un manifiesto de lo que vendría después con la gloria de la resurrección. Y aparecen dos personajes importantes, Moisés y Elías, y eso siempre le causa mucha duda a la gente. ¿Por qué ellos dos? ¿Y por qué no otros? Primero, ese texto es un buen basamento para argumentar la inmortalidad del alma. Moisés y Elías, aunque eran personajes del pasado, se hacen presentes frente a Jesús, porque existen, porque están a la espera de la gloria, están a la espera de la resurrección. Moisés representa la ley, la alianza dada por Dios a través de la ley. Y Elías representa un grupo denominado los profetas. Levitas y profetas eran importantes en el pueblo de Israel porque ambos eran los que garantizaban el sostenimiento de la alianza entre Dios y el pueblo. Es decir, los levitas recordaban siempre la ley de Dios y la enseñaban. Y el profeta tenía la misión de reacomodar al pueblo cuando el pueblo se desviaba de esa ley, de llamar la atención, de anunciarles cosas buenas, pero también denunciarles sus cosas malas y anunciarles castigos si se alejaban de ese pueblo. Entonces, ambos representaban también la esperanza mesiánica, la espera en aquel Salvador que Dios había prometido, y por eso Jesús, al estar entre ellos, significa la plenitud de la revelación de Dios. El momento de Dios ha llegado.
Dios se va a manifestar a los hombres a través de la gloria de la resurrección, manifestada así en la vestidura y en el rostro de Jesús, que está en medio de la ley y los profetas. Lo importante no es la ley en sí misma o los profetas en sí mismos, sino este que está aquí en el medio, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Quien me ve a mí ve al Padre, dice Jesús. El tema de ver es el tema que ocupa hoy la palabra de Dios. Entonces dice Pedro: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y hagamos 3 chozas. Dice que no sabía lo que decía, estaba extasiado. Y una nube, Dios se manifestó mucho en el Antiguo Testamento en forma de nube, los envolvió y ellos se llenaron de miedo. O sea, Dios hizo todas las manifestaciones que pudo en medio de esa montaña para demostrarles que Jesús tenía todo el aval del Padre y venía enviado por el Padre. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Ver a Dios siempre fue un anhelo del ser humano. Por ejemplo, cuando hablamos en nuestras discusiones apologéticas, ¿verdad?, con los hermanos protestantes, ciertamente en Éxodo 20 Dios había prohibido hacer toda imagen suya, es verdad, porque nadie le había visto, entonces nadie lo podría representar. Pero fíjense una cosa, al hacerse carne Dios mismo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en Jesucristo el Señor, ya Cristo es la imagen visible del Dios invisible, dice San Pablo. Cristo es la imagen de Dios. Lo que hace Cristo es lo que hace el Padre, porque Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre. El rostro de Cristo es el rostro del Padre, porque el mismo Jesús dice: el Padre y yo somos una misma cosa. Entonces, cuando Jesús está manifestando aquí a los apóstoles, no está manifestando otra cosa que a Dios y su santo rostro. Por eso los cristianos, desde los tiempos primitivos, no se hicieron problema en representar a Jesús, a María, porque Dios se hizo ya visible. Dios caminó entre nosotros. Dios participó de todos nuestros sufrimientos y de nuestras alegrías. Se encarnó. Y ese que se encarnó manifestó su gloria en la resurrección y hoy en la transfiguración nos hace un anuncio. Ahora bien, ¿dónde yo veo a Dios en mi vida? ¿Estoy dispuesto a subir la montaña para buscar a Dios? Es decir, a hacer sacrificio, a renunciar a cosas, a ser más libre, a ser más caritativo y más amoroso con el prójimo, para ver también en el prójimo el rostro de Dios. ¿Estoy dispuesto a buscar ese rostro de Dios en medio de la iglesia, en medio del hermano necesitado? Hoy Jesús se nos revela y se nos manifiesta de muchas formas, mis queridos hermanos, y no siempre de esta forma extraordinaria y sobrenatural. A veces en la sencillez y en la cotidianidad de ese hermano que abraza, de ese hermano que acaricia, de ese hermano que ayuda, de ese hermano que es misericordioso, ahí se está manifestando el rostro y el amor de Cristo. En esa persona sufriente, en ese niño que tiene hambre, en esa madre que va a dar a luz y no tiene cómo, y en ese auxilio que nosotros le damos, allí se manifiesta el rostro, el amor y la misericordia de Dios. El mismo Dios que está en el sagrario, en la Eucaristía, es el mismo Dios también que hoy nos invita a mirarle en otras realidades, a mirarle en la vida, en el hermano, en el prójimo y especialmente en el que más sufre. Muchas formas de buscar el rostro de Cristo y de ver su gloria, de ver la manifestación de su amor. Yo me atrevo a decir que todos los días Dios nos manifiesta su amor y su misericordia. Todos los días Dios se revela, Dios se nos muestra. Tenemos que estar atentos a esas manifestaciones y a esas revelaciones de Dios, porque muchas veces suceden ante nuestros ojos y nosotros no nos damos cuenta, porque andamos distraídos, o andamos como Pedro, ¿verdad?, sin poder ver ni entender bien, porque andamos embotados muchos en las cosas de este mundo.
La Cuaresma nos ayuda a subir la montaña, a salir del ruido, a salir del problema, a salir de la cotidianidad y tener espacios silenciosos de oración, de contemplación, donde Dios también se me va a manifestar. Que la Cuaresma nos sirva para buscar auténticamente el rostro de Dios y ojalá le encontremos y ese rostro nos mire, ese rostro nos hable y nos ame. Que así sea. Amén. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Jesús nuestro Señor. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha elegido en Jesucristo su Hijo, para que seamos hijos suyos, ciudadanos de su reino. Por la Iglesia, para que incesantemente se reformen sus instituciones y se renueven sus miembros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro de Dios vivo, revelado en Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pensadores, los poetas, los artistas, los educadores, los científicos, los técnicos, los legisladores, los gobernantes, por todos los que colaboran en transfigurar este mundo, para que el común esfuerzo de todos fructifique en una sociedad mejor, según el proyecto de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, llamados a vivir en la oscuridad y a la luz de la fe, para que no nos desanimemos y confiemos en quien hace nuevas todas las cosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús ha destruido nuestra muerte y ha sacado a la luz la vida inmortal. Que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno, sus miradas se posan en él, que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan, es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifique en el cuerpo y en el alma, para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es Es justo, justo y y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar.
A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques por tu Espíritu estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y, proclamando su misericordia, lo pasó a sus discípulos y les dijo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, junto con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles, la Beata María de San José, Candelaria de San José, Carmen Rendiles, el doctor José Gregorio Hernández, la venerable Madre Emilia. Reúne también a todos los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brilla la plenitud de tu paz, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos amados por el Señor, dirijámonos con confianza con la oración que Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios, mis hermanos,
Deseémonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Y ya que a ese Hijo tuyo, Señor, y Padre nuestro, no le podemos recibir sacramentalmente, te rogamos que en este momento venga espiritualmente a nuestro corazón y nosotros le recibimos, le amamos y nos unimos a Él. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos este sacramento, el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permites participar ya desde este mundo de los bienes eternos de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que sobre ustedes y sus familias descienda esta bendición especial que hoy damos, invocando esa bendición de números. A cada invocación recibimos amén. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Que sobre ustedes y sus familias descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Recemos con fe y devoción a través del canto a nuestra Madre Celestial. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el
a vivir lo que hoy se nos ha enseñado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Cristo y contemplemos su rostro amoroso en la Santa Eucaristía. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeña y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Estás presente, Señor, en el sacramento del amor. Hoy nos dijo la lectura del Evangelio que subiste a la montaña y llevaste a los discípulos. Llévanos a la montaña, Señor, de la contemplación. Llévanos para experimentar también tu gloria aquí en esta misma vida, tu grandeza. Ayúdanos a entender tus palabras, pues el Padre nos manda a obedecerte. Y ayúdanos a saber y buscar la centralidad de nuestra vida en ti, a reconocerte como el único Maestro, la única verdad, la única vida que da vida a nuestra vida. Y hoy, Señor, como los discípulos, quisiéramos quedarnos contigo, pero ayúdanos a entender que es en la realidad, en la cotidianidad, en el bajar de nuevo a la ciudad, donde te podemos encontrar en el hermano que sufre, en el prójimo, en aquel que necesita cercanía, en aquel que necesita nuestro apoyo. Que veamos tu rostro, Señor, en la Eucaristía, en la palabra, en la iglesia, pero también en el que sufre, en el hermano más abandonado y en aquel que tú pusiste a nuestro lado. Amén. Y hoy vengo